Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. No solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente, es necesario que éstas sean ocupadas por gentes con deseo de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita resolver la ecuación de Newton-Raphson. Vemos entonces la solución en un programa de 52 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y C++. Objective-C es compatible y derivado de estos lenguajes. Vemos entonces la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Una clase se compone de atributos y comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando usted en un formulario de datos ve muchos botones, cada uno de esos botones es un objeto de la clase botón, y usted por eso ve botones diferentes con distinto fondo o distinto título o distinta acción cuando se presione clic. Por eso cada botón reutiliza la clase botón, pero por tener atributos diferentes, o sea, título diferente y comportamientos diferentes, serán botones diferentes entre sí, a pesar de que usen la misma clase. Esa es la magia de la programación orientada a objetos, la reutilización de clases y de objetos. Bien, entonces para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, y la implementación entre las directivas @implementation y @end. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura del objeto, o sea, declarar los comportamientos y declarar los atributos de la clase o el objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar cada uno de los comportamientos o funciones declaradas en la interfaz. Veamos entonces la interfaz entre la línea 5 a 9. Le damos nombre a la clase como Newton-Raphson, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Y aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces declaramos de tipo flotante las variables tempo, la variable e, y de tipo entero la variable i. Estas variables van a ser usadas en la función entonces ejecutar, que está entre las líneas 23 a 40. Los atributos son variables de instancia o variables globales, variables que pueden ser accedidas, como ya lo dijimos, desde cualquier método de la implementación. Es importante que el programador defina qué variables pueden ser atributos o cuáles variables pueden ser simplemente declaradas en una misma función. Bien, ya definidos los atributos, vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase Newton-Raphson. Entonces, para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función en la línea 6. Con guión indicamos que es un método de instancia. Luego indicamos el tipo de dato que retorna. Void indica que no retorna datos, es un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y luego los parámetros que recibe. Cada parámetro irá separado por dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces la función ejecutar recibe de tipo flotante un valor y lo recibe en la variable x. Vemos que se declaran otras dos funciones, líneas 7 y 8, que son las funciones llamadas función dada y derivada función dada, que reciben como parámetros un valor flotante. Pero estas funciones sí retornan un dato de tipo flotante o decimal.
Ya con esto entonces queda definida la interfaz, ya se declararon los comportamientos o funciones y los atributos. Vamos a programar estas funciones, eso lo hacemos en la implementación. Entonces entre las líneas 11 a 41 está la implementación. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar una función, esta debió haber sido previamente declarada en la interfaz. Entonces vemos línea 12 a 16 un método especial llamado init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase Newton-Raphson. Lo vemos en la línea 48, que se invoca el constructor. Y por lo general un constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia. En este caso la i la inicializa a 0. Vemos entonces línea 17 a 19 la función llamada función dada. Vemos que tiene la misma cabecera como fue definida, solo que entre llaves va la lógica de esta función, y vemos que simplemente retorna el valor del coseno del ángulo x menos x a la 3. Asimismo, línea 20 a 22, la función derivada función dada retorna de una vez el valor flotante de menos seno del ángulo x menos 3 por x al cuadrado, es decir, 3 por x por x. Observe que esta es la derivada de la función coseno de x menos x a la 3. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Y entre las líneas 23 a 40 vemos la función ejecutar. La función recibe también un valor flotante x. Y lo que se hace aquí es crear un puntero a la clase de Newton-Raphson, es decir, un identificador a esta clase para poder invocar otras funciones, es decir, invocar otras funciones desde una misma función, como es ejecutar. Y vemos que la función dada y función derivada, función dada se invocan en la línea 29. Observe que para invocar funciones en Objective-C se hace entre corchetes. Primero se nombra el objeto o el puntero, en este caso obj, seguido de la función a invocar, o sea, función dada o derivada función dada, y luego los parámetros separados por 2 puntos. En ambas invocaciones solamente enviamos la x como parámetro. La x ya sabe que se recibe como valor de entrada de la función ejecutar. Así entonces estamos generando la función Newton-Raphson. Observe que es la función dada sobre la derivada de la función dada, esa es la definición. Y entonces hallar el error, que será el valor absoluto de la resta de x menos la variable temporal sobre x. Esto se hace entonces en un ciclo do while, se hace 100 veces. Y al final entonces, si la i termina en 100, no converge la función Newton-Raphson, y si no es porque tiene una solución, encontró una solución en el ciclo do while, que será el valor de x. Le invitamos a visitar la tutoría Newton-Raphson en Turbo-C. Allí explicamos más detalladamente el funcionamiento de este programa. La sintaxis es similar a como se usa aquí en Objective-C, solo que en este caso hacemos uso de la función nslog propia del entorno de Objective-C. Esta función reemplaza el uso de printf de Turbo-C, que lo que hace es mostrar información por pantalla. Ya con eso tenemos lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase Newton-Raphson. Para poder usar esta clase vamos a crear objetos que deriven de esta clase y así se pueda usar. Entonces eso lo hacemos en el main entre las líneas 43 a 52. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main pedimos al usuario que ingrese un valor de x, el ángulo. Y luego en la línea 48 creamos un puntero a la clase Newton-Raphson. Lo instanciamos, observe que se separa un espacio de memoria invocando a la función alloc
Se reserva memoria dinámica a la clase Newton-Raphson y luego se invoca el constructor, definiendo así la estructura de un objeto de la clase Newton-Raphson. Por eso OBJ apuntará a este objeto. Y simplemente en la línea 49, como ya lo vimos, para invocar la función ejecutar entre corchetes, simplemente nombramos el puntero, el nombre de la función y le enviamos el parámetro X. Con esto el compilador irá desde la línea 49 a la línea 23, que es la función ejecutar, y aquí entonces continúa con la función ejecutar, que es donde se invocan las otras dos funciones. Observe entonces que en la línea 49 se llevó X como parámetro. Este parámetro pasa por referencia, ya que OBJ es un puntero. Entonces, para programas que necesiten utilizar esta clase, para evitar copiar la interfaz y la implementación, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego ser importados desde esa clase que los vaya a usar. Por último, línea 50, se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita resolver la ecuación de Newton-Raphson. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.